Seguimos en esta tertulia de este viernes 3 de enero de 2020 con Fernando Escriña, Leo Harari, Marcelo Stefanelli y Juan Grompone. Salimos de la película de Kusturica y nos metemos en otro tema que nos ocupó, por ejemplo, hoy en los titulares. La postura del presidente Tabaré Vázquez respecto al dólar turista implementado por el gobierno argentino molestó a operadores del sector que entendían que el mandatario debía interceder con más firmeza para atenuar las consecuencias que esta medida va a tener sobre la temporada turística. El lunes, en entrevista con La República, Vázquez sostuvo que pedirle algo para el turismo a su par argentino Alberto Fernández en medio de la crisis le generaba una carga de conciencia. Las medidas que toma el presidente de Argentina, Alberto Fernández, que es un buen amigo de Uruguay y es un buen amigo del gobierno uruguayo, es un buen amigo personal, las tiene que tomar porque hay un altísimo porcentaje de argentinos que están pasando hambre. Tuvo que hacer un plan de emergencia contra el hambre. Hay muchos argentinos que están sin trabajo, no sé qué porcentaje que está desocupado. Y todas esas medidas que son muy fuertes es para atender a los más necesitados, a los que están pasando hambre, a los que no tienen trabajo, a los que ganan muy poco, a los que... Y para mí es realmente una carga de conciencia pensar de pedirle algo para el turismo, para la recreación. Es difícil, ¿no? Es difícil. Por eso no lo he hecho todavía y no sé si lo voy a hacer. Las declaraciones molestaron al presidente de la Cámara de Turismo, Juan Martínez, que declaró ayer al semanario Búsqueda que Vázquez se equivocó feísimo al no actuar frente al nuevo impuesto establecido por Fernández para las compras de argentinos hechas en el exterior. Como presidente, primero tiene que pensar en el trabajo de los uruguayos antes que en la situación de Argentina, sostuvo Martínez. Ayer, el intendente de Maldonado, Enrique Antía, dijo que la medida tomada por Argentina tiene que reverse. Antía sostuvo que está esperando el cambio de gobierno en Uruguay porque está seguro que el canciller argentino y Luis Lacalle Pou van a plantear las cosas en otros términos. El jefe comunal nacionalista sugirió que Uruguay aplique una medida espejo al dólar turista. Fernández está en libertad de hacer lo que quiere en su país, ¿verdad? Lo que no puede es desconocer cómo funciona la región. Esta medida del 30% es como una nueva modalidad de cierre de puentes. Es un cierre de puentes más pituco, ¿no? Menos comprometido, pero es un cierre de puentes, definitiva. Nos pega fuerte el Uruguay. Y hay que ver que durante todo el año son muchos más los uruguayos, no solo de Montevideo, sino de todo el litoral que van a Argentina que los argentinos que vienen en verano acá. Entonces nosotros si aplicamos una medida espejo, estoy seguro que es más lo que pierde Argentina que lo que gana con esa medida. Si la aplica Brasil en ese Mercosur de tironeo que ha habido hasta ahora y que no nos ha servido para nada, si la aplica Brasil, son miles de brasileños que dejarían de ir a Argentina y perdería mucho Fernández. Entonces esa medida tiene que reverse. Hoy más temprano entrevistábamos a la ministra de Turismo, Lilian Quechichén, quien cuestionaba estas declaraciones de Enrique Antía. Entre otras cosas decía, bueno, yo no estoy dispuesta a ser ministra de Turismo de un país que aplique este tipo de medidas espejo porque, entre otras cosas, limita libertades, decía, ¿no?, de los uruguayos para salir al exterior. Juan, a ver, empezamos contigo, que estabas... Bueno, escandalizado. Sí, lo que me escandaliza es lo de la medida espejo, porque en definitiva lo que propone Antía es que el balance del turismo es favorable a Argentina. Es decir, que si los uruguayos gastan más dinero que los argentinos, cada uno en el país contrario, entonces el turismo daría pérdidas, cosa que es absolutamente falso, es una de las fuentes legítimas de ingreso. De modo que la medida espejo no cambiaría demasiado la cosa. Eso es una primera cosa. Yo creo que además de eso, creo que pesa sobre el presidente el gobierno compañero de Argentina y bueno, fiel a la política internacional del Frente Amplio, que mira las relaciones internacionales más como del punto de vista político que de los intereses económicos del país, ¿no? De modo que además pienso que no quiere complicarse la vida por 2 meses para terminar su mandato. Creo que es eso, ¿no? Uh-huh. Lo viste así. Hoy Quechichén decía que ella entiende que era igual, había que haberle hecho un planteo ahí estoy de acuerdo. Frontal, digamos, o sea, que entendía lo que decía Vázquez, ¿no? De que le generaba esa angustia y esa complicación de plantearlo en este tema para el turismo, pero que ella entendía que igual
si bien respetaba la opinión del presidente, entendía que se podía haber hecho el planteo, por lo menos haberle hecho llegar la molestia, ¿no? Sí, yo creo que además la medida de espejo iría contra lo que es los intereses de Uruguay, en la medida que un país como el nuestro, pequeño como el nuestro, no puede entrar en el truco-retruco y en el vale 4, tiene que tener una política diplomática. Yo, de la misma forma que no entendería razonable que el presidente Fernández le dijera a nuestro gobierno, miren, no exoneren del IVA a los turistas porque miren que se van todos para allá, porque sería una injerencia. Me parece razonable lo de Tabaré Vázquez en cuanto al enfoque ese que dio de no interferir. La diferencia es que nosotros tenemos una norma que es el artículo 1 del Tratado de Mercosur. Es decir, lo que nosotros vendemos, ya no diría al exterior, sino a los extranjeros, y las divisas que ingresan al país, no es solo por lo que vendemos en el exterior, es por lo que vendemos también aquí con el turismo. Es decir, detrás del turismo hay servicios, nos consta, miles de uruguayos que viven del turismo, y creo que Uruguay debería, sin perjuicio de comprender situaciones, que eso puede ser una conversación personal o lo que fuera, hay que expresar que este tipo de trabas son como las trabas no arancelarias, es decir, perjudican un tratado. Y entonces los gobiernos sí tienen que decir, señor, mire que esto puede estar violentando, tal y tal. Claro. Pero no diría Fernández, no seas malo, deja venir a la gente, no le sacaré el impuesto, porque ni tampoco esa comprensión, digamos, que me parece que es un poco lo de la política exterior compañera. Acá hay una norma, Uruguay trata de cumplirla, estimula así la venida de turistas y creo que tendríamos que haber por lo menos dejado una constancia sobre eso, sobre el cumplimiento de las normas internacionales de circulación, ¿no? De libre circulación de bienes, de servicios y de personas, ¿no? ¿Leo? Bueno, primero creo, como ya se dijo, que así como nosotros hacemos incentivos para que vengan, pues ellos hacen desincentivos para que no se vayan, que no vengan. Es de la buena guerra. Yo no sé los números. Lo que sí me parece que no se mencionó y que sí, a mí me parece muy interesante es que un presidente que se va queda como un rey con un presidente argentino que está llegando. Y esto desde el punto de vista político estratégico es muy interesante. Vázquez queda como un interlocutor genial del nuevo presidente argentino que está instalado ahí por lo menos por un periodo. Entonces, eso tiene un capital político nada despreciable. Yo no sé lo que Tabaré Vázquez pensó, pero lo que dijo le es muy útil políticamente a Vázquez y al Frente en los próximos 5 años. Uh-huh. ¿Lo ves así? Entonces, como queda con un capital político, decís. A mí me parece que queda súper bien, que muestra su comprensión, que demuestra ser un interlocutor abierto y generoso con los hermanos del otro lado del río, y que eso le va a servir a él y a su partido, quizás al país, en los próximos años. Marcelo. Bueno, mira, yo creo, estoy de acuerdo con lo que hoy escuché un fragmento del reportaje que le hicieron a Lilian Quechichán, a la ministra de Turismo, y creo que comparto con ella en que por lo menos se tendría que haber hecho un gesto o una acción con respecto al Mercosur, ¿no? Está todo bien, la medida que hace me parece muy bien, pero entre socios del Mercosur, pero después me quedé pensando, la mayoría de los argentinos que sale del país es a Brasil y Uruguay. No sé las cifras, claro, ¿no? ¿Cuánto incidiría eso en la medida entonces al final de...? ¿Cuánto se perdería? Sí. Es entendible la medida del gobierno argentino. Está en una crisis pavorosa, ¿no? Necesitan dólares, como sí, la seca necesita agua. El propio Alberto Fernández, sí, ¿no? Salió a hacer declaraciones, sí, en ese sentido diciendo, a mí no me gusta tener que tomar estas medidas y los amigos que viajan seguro, me dicen de todo. Y toma la medida a las puertas de la temporada. Esto me hizo acordar cuando Cristina Kirchner subió las retenciones a la soja cuando a 2 semanas de la cosecha. Entonces, claro, tú habías calculado todos los costos, ¿no? Y toda la ganancia que ibas a tener en base a una retención del 15% y se te fue a 35%.
Y bueno, esto acá todo el mundo se preparó, para, como se preparan con mucho tiempo, para la temporada veraniega del Uruguay, y aparece una medida de esta. Es muy difícil, digamos, contrarrestarla rápidamente e inteligentemente, pero creo que una medida inteligente fuera que por iniciativa propia de acá tomaron los bancos, ¿no? De eso de darle una tarjeta. La tarjeta prepaga. Prepaga, y con eso se evita el impuesto, o sea que te sigue costando lo mismo que si no existiera el impuesto. Y eso lo permite lo que hablábamos hoy fuera de micrófono, la tecnología, hacerlo tan rápido, ¿no? Y está funcionando. Claro. Y está funcionando. O sea que la iniciativa privada que tanto se pondera, en este caso tomó una medida eficiente, rápida, y que cuando cerremos la temporada me gustaría saber qué resultado les dio. Por ahora me parece que ha dado un muy buen resultado. O sea, saliendo del tema político, ¿no? Sí. Hoy que Chichán también cuestionaba la postura del intendente Enrique Antías por las críticas que hacía, sobre todo diciendo, bueno, yo también hubiera esperado un gesto de los propios gobiernos departamentales, ¿no? Sí. Decía en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la contribución inmobiliaria. Sí, estaba tan preocupado, decía ella, bueno, por la temporada. Entonces podría haber tenido un gesto también para los argentinos que pagan ese impuesto, por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Estaba mirando los mensajes de los oyentes, después les cuento en todo caso. ¿Alguien más? Bueno. ¿Algo para agregar de este tema? No, de acuerdo con... Yo le siento muchas veces que también estas medidas así rápidas y las reacciones inmediatas, que nadie quiere perder en el fondo, ¿no? O sea, el exportador quiere un dólar caro, el importador quiere un dólar barato, ¿no? Las agencias, las empresas que venden turismo quieren también, no este tipo de medidas, que evidentemente lo afectan, ¿no? Yo me acuerdo cuando la devaluación intempestiva que hubo en Brasil fue creo que en enero del 97. 99. Y todo el mundo lo presionaba al gobierno para que devaluara, si no al atraso en cambiario. Y lo hacíamos, claro, los exportadores, lo que teníamos intereses, nosotros exportábamos madera, entonces nos mató eso, nos mató por el cambio del dólar y nos mató porque los fletes en el Atlántico en 20 días subieron un 30% porque Brasil se convirtió en un franco exportador y quería todos los barcos. Entonces, no sé, creo que hay que ver, para tomar una opinión, cuál era qué hubiera sido lo correcto con respecto a políticamente correcto. Creo que hay que esperar el fin de la temporada a ver cuál es el resultado. Sí, incluso hoy nos decía que Chichán no tenían todavía números como para poder analizar, ¿no? En cuanto a ingresos ya y poder hacer una evaluación ya de lo que significa el impacto de esta medida, ¿no? Teniendo en cuenta también que Antía lo comparaba con el corte de puentes en aquel momento que se aplicó durante 4 años, ¿no? Para cerrar, Leo, vos de ahí mismo, del este, ¿cómo lo estás viendo? Donde hay muchos argentinos por estas horas. Mira, te voy a decir, he estado hablando con un montón de gente porque tengo muchos amigos que hace tiempo que no veía y he andado de un lado para otro, y había mucho más miedo que lo que está pasando. Estaban preparados como para el desierto. Ajá. Y en realidad anteayer, saliendo de Punta Ballena, era toda una hilera de coches que llegaba hasta la península. Está lleno de gente y se ven argentinos. La Burgoña nunca facturó tanto. L'Auberge había que esperar 45 minutos para comer un waffle. La tienda inglesa tenía que esperar que aparezca un carrito porque ya estaban todos con los carritos. Yo no sé de dónde vienen, pero está repleto de gente. Es posible que dure menos tiempo la temporada. Bueno, esa es una tendencia incluso que se ve desde hace años, ¿no? Y no necesariamente capaz que asociado a esto, que debe incidir sin duda, ¿no? En el gasto y después en la estadía, pero es cierto que ha habido cambios en ese sentido, ¿no? En cuanto a qué decías, perdona que te corté. No, decía que en cuanto a intensidad, en esta misma fecha del año, que es más o menos con lo que lo puedo comparar, estamos al tope. En este momento está lleno de gente. Es posible que se quede menos tiempo, pero se ven coches argentinos por todos lados. Las luces están prendidas en los apartamentos que se usan 2 o 3 semanas por año cuando cruzan el charco. Y mucho brasileño también, ¿no? Perdón. Mucho brasileño también, digo, que está ayudando a compensar en parte también esa caída de los argentinos. Sí, eso es Estamos el en épocas de mecanismo rebelión. que ha estado compensando las cosas de los últimos años.
los brasileros. La rebelión. Mm.